Mi trabajo es un poco alejado de la antropología, pero está en constante diálogo con la antropología. Me doctorado en ciencia política acá en la Católica, pero mi área de especialización es teoría política. Entonces, yo trato de aproximarme al entendimiento de temas vinculados con pueblos indígenas en las Américas desde ese lugar, que es el pensamiento filosófico, la filosofía política. Y desde ahí yo intento entablar un diálogo entre el pensamiento filosófico, la teoría política, los pueblos indígenas y la antropología. De manera que mi trabajo es interdisciplinario, eso en primer lugar. Específicamente, yo en este momento, mi proyecto de tesis se aboca a investigar el caso de lo que han denominado los pueblos indígenas que están en situación de aislamiento en el Amazonas. Se especula, porque no hay un dato certero, de que existen entre 50, 100, 150 grupos, ¿ya? Ese es más o menos el margen, de grupos que de algún modo viven alejados, retirados, ocultos, bajo la selva. Y para mí esto es una suerte de objeto de interés sumamente relevante porque permite hacer preguntas, interpelar desde la filosofía a la antropología, desde la antropología a la filosofía, ¿ya? Entonces mi trabajo es súper teórico, pero está enfocado a pensar, bueno, cómo eso nos provoca a nosotros, los pensadores sociales, los que están haciendo investigación, a repensar ciertas categorías. Por ejemplo, una de las categorías que en mi área es sumamente relevante y que hoy en día está en boga en las discusiones cotidianas, como también en las discusiones filosóficas, es la idea de que somos ciudadanos del mundo. Somos ciudadanos cosmopolitas y si uno lo piensa, detrás de eso hay varios supuestos. Uno de esos supuestos es que, por ejemplo, nosotros somos libres de ir donde queramos y ser recibidos por anfitriones de otros países, de otros pueblos. Lo que sucede en este caso con los pueblos indígenas aislados es algo un poquito complejo que ayuda a repensar esa idea de ser cosmopolita, porque lo que sucede es justamente lo opuesto. Estos grupos están retirados, de algún modo reaccionan frente a un contexto de opresión, a los intereses extractivistas que se instalan, ¿no es cierto?, sobre sus territorios, a un escenario bastante violento y de violencia. Entonces, lo que sucede ahí es que categorías como ser cosmopolita debe ser puesto como un objeto de análisis y de crítica. Entonces, cosas así es lo que yo estoy trabajando en mi tesis. Y también ayuda a pensar categorías como, bueno, los significados nuevos que ha adquirido el colonialismo como un proceso histórico, ¿cierto?, de apropiación y de usurpación territorial del Estado-Nación, otrora, ¿no es cierto?, de las colonias europeas y hoy en día también de empresas, ¿ya?, y de estas fuerzas extractivas sobre el territorio indígena, ¿ya? Entonces, mi trabajo es un poco abstracto, pero busca más bien provocar y repensar ciertas categorías con las que usualmente nosotros tratamos de entender nuestra relación con los pueblos indígenas. Digamos, la idea que yo tengo es que cuando nosotros somos capaces de pensar un caso que es más o menos extremo, que son de estos pueblos indígenas autoaislados o que han sido aislados, porque ahí también hay un debate, nos ayuda a pensar sobre el significado político, normativo, qué valor tiene la idea de aislarse, qué valor tiene esta idea de rechazar la interacción con la sociedad envolvente dominante, más allá de las razones empíricas que hay. Entonces, esta investigación, por ejemplo, podría darnos luces para pensar de una nueva manera o nutrir desde otra perspectiva lo que hoy en día se piensa como la autodeterminación, ¿ya? Por ejemplo, hay literatura que ya, para el caso de los pueblos indígenas de Estados Unidos, de Norteamérica, se está pensando en la categoría del rechazo, ¿ya? ¿Qué significa rechazar esta interacción? Y que, por lo demás, pone en juego una categoría que es muy elemental en el trabajo antropológico, que es la etnografía. O sea, para que exista etnografía, por ejemplo, se necesita la aceptación del otro, se necesita el libre tránsito del investigador. Entonces, si bien no estoy investigando casos que tengan que ver con pueblos indígenas en Chile, mi idea es poder debatir y sacar algunas conclusiones que puedan ayudarnos a pensar fenómenos como el por qué
algunos grupos o colectivos indígenas están prefiriendo una vía muy autónoma en un sentido práctico, en el sentido de tratar de evitar estas interacciones con estas fuerzas dominantes. Así y en otros campos también de los estudios indígenas. Yo diría que bastante, o sea, yo participé de la escuela de verano, que se hizo en 2017, y fue un súper buen momento para poner a prueba parte de mis ideas, y yo creo que es súper bueno tener un feedback de gente que está en antropología y no necesariamente en mi área, y eso ha sido sumamente relevante. Y también la discusión con profesores de acá, gente que inclusive no necesariamente concuerda con las premisas con las que estoy trabajando, eso también me ha ayudado bastante para llevar adelante mi investigación. Y yo creo que también eso ha permitido un diálogo interdisciplinar que es bastante, o sea, todo el mundo habla de interdisciplinaridad, es algo que suena muy bonito, pero que en realidad tiene muchas asperezas y que no es fácil llevar adelante. Yo creo que eso es algo que yo rescato bastante y creo que me imagino que es como parte del espíritu del centro.